Muy buena, Nakels, bienvenidos al canal. Yo os traigo la build más bestia, más rota, más tanque, más curativa, más divertida de cazador. No estoy ni de broma, creo que es mi build favorita a partir de ahora. Es una build que se va a centrar en recargar mucho la habilidad de clase y usar la nueva habilidad de clase todo lo que podamos. Ya os digo que esto nos va a dar sobre escudo, nos va a curar, nos va a recargar las armas, van a hacernos un montón de bufos, solo por disparar una sola bola de anarquía o de lanzagranadas. Es una configuración muy sencilla de hacer y lo mejor de todo, podemos encadenar igniciones sin parar y demoler ocasos gran maestro incluso solos. Para esta super configuración super divertida vamos a ir con pistolero, subclase solar. La super lluvia de cuchillas está muy guay como la han dejado. Habilidades obligatorios, evasión de jugador, esquivar nos recarga la habilidad cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo será truco de cuchillo y granada os recomiendo curativa. Aspectos importante, haz del gatillo, activamos la habilidad de clase en el aire, incluso si queremos, y nos permite calcinar. Aparte, si aceptamos los 3 disparos, nos curamos. Cuanta más habilidad de clase, más daño. Y a vuestros puestos, activar la habilidad de clase o asestar impactos de precisión nos da cada vez más velocidad de recarga, estadística de armas y se acumula hasta 10 veces. A partir de 10, los golpes finales te curan. Esto creo que lo cambiaron para que nos dé radiante, pero ahora ya no estoy seguro si lo han cambiado al final o no. Dicho esto, fragmentos, nuestra habilidad de clase se recarga más rápido si calcinamos con abrasadoras. Con ceniza calcinamos más, con erupción las igniciones son más grandes, con carbonización se esparce calcinación con las igniciones y antorcha, pues el melee nos da radiante. Mefisto, ¿qué armas llevas? Pues vamos a llevar el lanzagranadas que estáis viendo de vuelo festivo. ¿Cómo se obtiene? Igual que el subfusil. Vais a la torre, hay uno de los vendedores que os venden engramas de el solsticio, por ejemplo. Vosotros podéis investigar e interactuar para ver qué cosas os dan. Hay un engrama que os va a dar ambas cosas. Vuelo festivo es un lanzagranadas de armazón de rechazo muy importante esto para la Will, ya lo veréis más adelante en la guía de cómo se usa. Es importante lanzagranadas de área de rechazo. Las mejores ventajas van a ser orbes de atracción, hacer daño crea orbes de poder, e incluso rebanar, que usar la habilidad de clase nos permite separar con este arma. Muy importante eso. Subfusil, pues lo podemos llevar, por ejemplo, fijación de objetivos, incandescente, ambición ardiente, cargador curativo si queréis. Hay muchos combos, pero yo diría que este es el que más me gusta. Y de pesada, exótico anarquía va a venir bien porque es como una especie de armazón de rechazo, hace daño en el tiempo, pueden venir bien. Para la armadura que vamos a llevar, yo voy con el set de armadura lustre con 4 piezas, golpes finales rápidos me curan. Tenemos mucha curación con esta build. Yo os recomendaría llevar 2 piezas ferro potente, empezar a regenerar los escudos es un 10% de resistencia al daño y bombero paracaidista. Vamos a generar muchos orbes de poder. Cada vez que recogéis un orbe de poder vais a tener mucha resistencia al daño durante 3 segundos. Es un combo que os recomiendo mucho. Yo no lo tengo con este personaje. Dicho esto, 200 de clase. Sí, 200. ¿Por qué? Porque esquivar nos va a dar sobre escudo a partir de 100 y mejora el daño en nuestro aspecto. Cuerpo a cuerpo, todo lo que podáis. El exótico va a ser pantalones de recarga rápida. ¿Qué hace? Esquivar no recarga las armas, así que bastante guay. También la de los aliados. Y aumenta la velocidad de recarga y manejo. ¿Esto qué tiene de guay? Si hacemos daño con armas prolongado, nos recarga la habilidad de clase, que es por cada disparo de armazón rechazo, tenemos esto recargado. Modificadores. Sifón armónico para las armas solares que creamos orbes. Dínamo reduce el tiempo de recuperación de la super al esquivar cerca de enemigos, por si acaso. Con mano de hierro, por si necesitamos generar más orbes con el cuerpo a cuerpo potente. Y golpe concentrado, hacer daño con este cuerpo a cuerpo potente nos da energía de clase. En la pechera podéis poner resistencias al daño, incluso una generación munición solar. En las botas, carga y recarga, recoger un orbe nos da 2 cargas de armadura. Saqueador de atadura, las armas de atadura obtienen reservas adicionales. Y aislante, recoger orbes nos recarga cada vez más la habilidad de clase. Por último, atracción poderosa, recogemos los orbes que hay cerca al esquivar. Y impulso de utilidad 2, que por cada carga de armadura nos devuelve energía de habilidad de clase cuando la gastamos. Bastante guay, bastante guay. El artefacto es
el mejor artefacto del mundo. ¿Por qué? Porque vamos con cazador y es el diario del cazador. Todo pega ya, todo pega, está todo calculado. Vamos a ir con fulminación solar. Las igniciones hacen más daño y llegan más lejos. Esto va muy guay para encadenar igniciones. Rompe escudos. Si tenemos sobre escudo, el melee hace más daño y se recarga más rápido. Y si estamos radiantes, la granada se recarga más rápido y hace más daño. Nos beneficiamos de ambas cosas con la habilidad de clase y con el cuerpo a cuerpo. Esto realmente lo he puesto por poner, podéis poner lo que queráis. Voy con autocargador de apuntado. Si vais con un fusil automático equipado, aumenta temporalmente el daño. Si vais con armas automáticas y hacéis daño todo el rato a los enemigos, podemos recibir más resistencia al daño. Contra energía, para un campeón nos da energía de habilidad menos cargada. Substrato de difusión de energía nos da resistencia a todo, un poquito. Y aprovechar la ventaja, romper escudos nos da buffos para las armas, que no están mal, manejo, velocidad de recarga y esas cosas. Yo para la Will, personalmente, os recomendaría un automático solar. ¿Por qué automático? Porque en el artefacto hay dos modificadores que nos sobran. Vamos a beneficiarnos de automáticos, ¿vale? En mi caso voy con su fusil, pero os recomiendo automáticos de solar. Para el fashion, ¿qué llevamos para el fashion? Pues vamos a ir con el casco de temporada de Seraphine, con Shader Nebula rosada. Los brazos empuñadura navegante estelar, que está en la tienda del medio de la torre, con Nebula rosada. Una tienda creo que es la misma tienda. Chaleco navegante estelar, es el mismo diseño, con perla ártica. Las botas es el exótico con el diseño cuestión de suerte, de pantalones de la suerte, con perla ártica. Y capa desollador autónomo, misma tienda pero diferente set de armadura, con Astra Yaris, que está bastante guay. Estaréis preguntándoos, ¿cómo carajos usamos la Will, Mephisto? Por favor, dínoslo. Muy sencillo. Estamos en el campo de tiro, en definitivo, por cierto. Si usamos la habilidad de clase, mirando más o menos a 3 enemigos, dispararemos a los 3 más o menos, depende de lo lejos que estéis. Tenemos sobre escudo cada vez que usamos la habilidad de clase, recogemos los orbes que hay cerca. Nos falta recargar la habilidad de clase. El cuerpo a cuerpo prácticamente nos la recarga. Calcinar también nos la recarga. Podemos tirar cuerpo a cuerpos. Como veis, las igniciones se esparcen, no paran de esparcirse calcinaciones. Es una cosa bastante bárbara, ¿vale? Lo de las calcinaciones es muy loco. Si por lo que sea no tenemos la habilidad de clase, ¿qué hacemos cuando no tenemos la habilidad de clase? Ni el cuerpo a cuerpo. Pues tan sencillo como tirar, voy a gastar la esquiva. Gastamos un poquito de lanzagranadas y ahí veis cómo se recarga de rápido, ¿vale? Aparte, esquivar nos recarga lanzagranadas otra vez, por lo que podemos efectivamente volver a hacer la misma animación. Podéis usar la habilidad de clase en el aire para moveros, para cambiar de dirección. Es muy divertido el combo, cómo podemos usarlo, ¿vale? Y ya sería eso. La anarquía, ¿para que la llevamos? Si sale un jefe más duro, le hacemos daño. Si no tenemos el lanzagranadas de rechazo. Aunque la anarquía no es tan eficaz, es una versión un poquito peor, sigue siendo bastante bueno y hace más daño que el lanzagranadas ¿vale? Las cosas como son. Y afuera de eso ya es ir a por los enemigos. Tened en cuenta que si le dais a un tanque, a un robot, vais a poder esquivar mucho. Somos el elegido y nuestro espectro en el celador de la nada, gran maestro. Vamos a probar esta alerta de vanguardia, a ver qué tal se nos da. Vamos a ir a tope, los compañeros van a tope. Tenemos mucha curación, me he cambiado a un automático, a ver qué tal. Lo malo es que llevo todas las armas de sobrecarga. Tendría que haber mirado otras distintas, pero bueno, está bien. Tiramos un poquito ahí de estabilidad. Esquivamos. Un poquito más. Esquivamos. Un poquito más. Podemos curarnos con esto. Un poquito más. Nos curamos. Otro golpe más. Y volvemos a esquivar. Y volvemos a tirar esto. Y volvemos a tirar esto. Ya estáis viendo cómo va. Y otra esquiva. Iremos sobre escudo. Y lo matamos. Y orbes por todas partes. Dios, qué barbaridad. Dios mío, qué cosa más divertida. Y ahí hay otro bicho. Hay otro bicho, pero... ¡Pa, pa, pa! ¡Dios! ¡Cómo mola esto! ¡A por ellos! ¡Otro es el tren!
Dios, el tren. Te queda mucho por delante. Ahí está el No compañero con pondremos en uno. orden esta prisión Yo me si voy a no colar por encuentras aquí. ese sirviente Voy a hacer una y lo esquiva aquí. llenas de plomo. Y ahora pum, pum, pum. Cuerpo a cuerpo. Le puedo dar un poco con el automático. Otra esquiva. Pum, 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 pum. Ahí está. Otro lanzagranadas por ahí. Pum, 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 pum. Tenemos la esquiva. Y a este, bueno, a este no hace falta que lo matemos. Vamos a ir a la zona más complicadita. Tampoco mucho. Ahora veremos cómo se nos da esta zona. Le pegamos un par de anarquías a la hidra. Cuidado con el compañero, que no se mate sin querer. Ahí está. Podemos curarle ya que estamos. Y ahora vamos a por la hidra. Aunque el compañero se la ha prácticamente comido de una. Pero bueno. Hacemos así. Otro golpecito. Vamos a esquivar otra vez. Ahí está. Podemos tirar un melee por ahí. Esquivamos. Ahí está. Podemos darle un melee a ese. Cuidado con el tren. Uf, el tren. Uf, el tren. Podemos matar a estos un poco con esto. Ya que estamos. Hacemos un poco de daño con esto. Lo malo es que no tenemos nada. No llevamos antibarrera ni nada, así que van a tener que matarlo los compañeros. Es lo único malo ahora mismo, que lo que llevamos es un poco todo sobrecarga, pero bueno. Pero lo divertido que está. Bueno, soldado caído. Esperadme que llego. Toma, disparo, ahí está, pistolero, ignición. Disparamos un poquito. Pam, disparos. Y ahora lluvia de cuchillos ahí. Destrucción. Y ahora un cuchillo arrojadizo por ahí. Y ahora una esquiva. Y no sé si podemos hacer ignición, creo que no. Bueno, sí, justo. Ahí está, doble ignición. Y los compañeros van a tener que matarle. Bueno, quitarle el escudo, porque nosotros podemos matarle ahí con nuestras super igniciones. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y ahora viene esta parte. Esta parte estaba guapa. Me acerco y en el aire. Pam. Cuchillo arrojadizo. No va a servir para hacer una ignición, obviamente. Vamos a acercarnos con una granada, jugando safe. Una esquiva ahí para curarnos. Un puñetazo a este y cuchillo arrojadizo. Ahí está. Vale, aquí sí que tenemos que jugar un poco safe, que no llevamos antibarrera. Pero podemos jugar bastante agresivos por este lado. Cuchillo arrojadizo. Ahí, calcinación. También tenemos una hidra en medio que se la han cargado ya. Por daño no será, eso seguro. ¿A por cuál van a ir primero? Van a ir por el de la izquierda. Pues vamos a por el de la izquierda. Uy, el tren. Paramos a este. Compañero, le tienes que dar ahí a tope. Buen pepazo. Y ahí ya podemos darle ahí con todo. Pa. Y ahora el siguiente. Vamos a por el siguiente, chicos. A por el siguiente. Vale. Buen pepo. Ahí está. Le pego una anarquía. Pam. Ignición. Muertísimo. Y ahora que salga el bicho grande. Que venga el bicho grande. Que tengo mucho daño. Pam. Cuchillo arrojadizo. Uy, me ha esquivado. ¿Dónde está? Me ha esquivado otra vez. No te muevas. Vale, cuidado, que hay muchos bichos. Pam. Toma. Cuchillo arrojadizo. Toma. Cuchillo arrojadizo. Toma. Otro cuchillo arrojadizo por ahí. ¿Dónde está el jefe? ¿Lo hemos matado ya? ¿Ha muerto? Madre mía, ya se ha muerto. Ha sido desintegrado tan fuertemente. Ha sido letalmente destruido. Se ha quedado pillado esto. Ah, vale, ahora. Dios, qué paliza le hemos dado. Primera vez que me pasa esto. Qué locura. ¡Pistolero! ¡Dios! Rompe eso por si acaso. Que no me fío un pelo. Ahí está. Te voy a pegar una anarquía. Porque para hacer el combo estoy viendo que la anarquía dura bastante. Así que te voy a pegar dos para hacer más daño. Ahí está, igniciones por todas partes. Qué locura las igniciones. Qué locura. Pistolero. Pam. Toma, cuchillo arrojadizo. ¿Y hay alguien más por aquí? Sí, hay bichos aquí. Toma,
cuchillo arrojadizo. Y cuchillo, lluvia de cuchillos para todos. Y otra esquiva en el aire. Bueno, esta la he fallado, no voy a mentir. Dios, tenemos un montón de balas, tenemos un montón de todo. Primera ronda. Y voy a hacer esto por aquí. Pam, pam, pam. Ahí está. Toma. Toma. Pam, pam, pam. Toma, lluvia de cuchillos. Otra de por estas de por aquí. Otra esquiva. Otra ignición. Ahí está. Hay un par de disparos por si acaso. Vamos a hacer una lluvia por aquí. Esquivamos para curarnos. Cuidado con el imparable que me quiere matar. Pero con eso tenemos una ignición. Ahí está, me puedo curar, granada. Pam, 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 pam. Pam. Esquiva. Pam, 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 pam. Ignición. Yes. Yes, qué locura. Este campeón. Y ayudamos a matar a este. Ahí está. Buena. Dios, el daño que hacemos. Qué daño que hacemos. Estoy viendo que es posiblemente la build de cazador para ocaso gran maestro de las que más puedes aguantar en medio de los bichos para ser subclase solar, Repito, estamos jugando con la subclase solar y aguantamos un montón, Yo creo que hacemos una ignición con eso. Bueno, casi. Compañero ahí le da al barrera y nosotros ayudamos a matarlo. Ahí, ahí, ahí. Daño masivo. Vale, buena ignición. Le hemos parado gracias a la ignición. Y el imparable. Con esto lo paramos. Ahí está. Bueno, lo ha parado el compañero justo. Ahí está, buenísimo. Mira, y aquí hay más bichos, aquí hay más bichos. Tomad, para vosotros. Toma, disparo triple. Eso es ignición, ahí está. Ignición, tras ignición. Con esto hago otra ignición, creo. No, ha faltado un disparo más. Podemos tirar un cuchillo arrojadizo, por ejemplo. Ahí está. Hay un triple disparo. Mira, y el compañero ha matado a estos. Dios, cuántos orbes, cuántos orbes. Madre mía, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Toma, cuchillo arrojadizo. Bueno, lo he fallado. Lo he fallado otra vez. Toma, triple disparo. Yes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es mi build favorita, no cabe duda, No cabe duda. A ver, contra el jefe. Voy a romper esto con cuidado. Por si acaso. Que no me gusta que hayan bombitos de estas. Vale, cuidado. Aquí sale el jefe. Le quiero pegar esto. Ahí esquivo. Toma, esquivo. Toma, cuchillo. Cuchillo arrojadizo. Yes. Han muerto todos los bichos. Entre el compañero con la super de trance y nuestras igniciones infinitas. No ha sobrevivido nada. A ver cómo se nos da aquí. Aquí hay que tener cuidado con ese bicho de ahí, de la minigun, que es bastante letal. Ahí se ha cargado al compañero. Puede ser un gran problema ese campeón, porque repito, no llevo nada antibarrera. Y ya sabéis que eso nunca es buena idea, pero si todo sale bien, podemos llegar a encadenar igniciones todo el rato. Creo que no va a salir bien, no, porque se ha alejado el bicho. Se ha alejado. O sea, podemos hacer todo el rato igniciones infinitas, pero... Madre mía, es que el bicho ese te da y está fuera. Está fuerísima. Ahí está, compañero revivido. Buena, compañero, buenísima. Vamos a rematar a este bicho. Ahí está. ¿Y queda uno más? Ah, no, ya está. ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! Y esquivo otra vez. ¡Toma! Y otra vez. Toma, toma, toma. Ignición. Ahí. Ignición tras ignición. Y te pego otra. Y esquivo otra vez. Y vamos a escondernos un poco porque eso hace mucho daño. Eso hace mucho daño a través de todo. ¡Qué locura! Pero aún así podemos seguir haciendo bastante, ¿Dónde te quedas? ¿Te quedas ahí? Ignición tras ignición. Lluvia de cuchillos. Le damos con esto. Pam, pam. Madre mía, los compañeros tienen que estar flipando. Los compañeros tienen que estar ahora mismo. Tienen que estar diciendo, ¿qué está haciendo el loco este? ¿Qué está haciendo el loco este?
Madre mía, qué barbaridad. Pues sí, chicos, una auténtica barbaridad. Una de las mejores builds de cazador que ha podido haber y existido en este canal. Espero que os haya enamorado como a mí esta configuración y como siempre, nos veremos con más. Knuckle, Knuckle.